Bien, chicos y chicas, bienvenidos a la clase 2 del curso de Metodología de la Investigación. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que no es tanto metodología, pero sí, bueno, es bastante importante. Establecer una relación un poquito más directa entre el diseño, entre una de las principales actividades de nuestra profesión y la investigación arquitectónica. Vamos a hablar de algunas características específicas que tiene como nuestro proceso de trabajo, el proceso más tradicional de trabajo de la arquitectura y la relación relativamente reciente, relativamente contemporánea, es decir, esto como que la arquitectura siempre ha sido trabajada más bien como un arte, como un oficio, y la idea de basar parte de ese trabajo, no completamente, sino que parte, con sus propias características además, trabajarlo a través de la metodología de la investigación, el método científico o la investigación, es relativamente reciente. No tiene mucho tiempo de desarrollo y todavía hay mucho que se está como construyendo en el camino. Entonces, cosas de las que vamos a hablar hoy tiene que ver justamente cómo la innovación en arquitectura y en estudios urbanos basada en evidencia rompe como con algunas lógicas tradicionales del trabajo de la arquitectura. Al mismo tiempo está trabajando o está construyendo metodologías y formas de trabajo, es decir, métodos. Cuando hablamos de métodos hablamos de formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, todavía se están construyendo estos métodos para hacer innovación o para hacer invención en arquitectura basada en evidencia o basada en ciencia. Entonces, esto no es una cosa estanca, no es una cosa que ya esté dicha, sino que es una cosa que todavía está en construcción. Vamos a hablar de algunas teorías que son interesantes para revisar esta historia justamente entre la arquitectura, nuestra disciplina, y la investigación arquitectónica. Vamos a hablar de un arquitecto muy importante en relación con esta, o sea, eh, que ha trabajado mucho sobre teorías relacionadas con la arquitectura, la ciudad, pero sobre todo ha tenido como un papel súper importante en la relación entre arquitectura e innovación, que ese arquitecto se llama Renkulas. Es un arquitecto, bueno, es neerlandés, pero ha trabajado normalmente o mayor parte del tiempo en Inglaterra. Bueno, pero tiene obras por todo el mundo, en verdad. Ha trabajado principalmente en su oficina en Nueva York también. Entonces, es una persona muy importante para hablar de esta relación. Entonces, vamos a hablar de algunas de sus teorías para ejemplificar un poquito cómo se establece esta relación entre innovación, arquitectura, diseño e investigación científica. Eh, y aquí aparece como una de las ideas más importantes de esta clase, que tiene que ver con que la arquitectura debe suplantar la intuición. ¿Cierto? La arquitectura está, sobre todo el último siglo, post movimiento moderno, diría yo, se pierde un poquito en el postmodernismo, pero vuelve a retomarse con fuerza de los años 70 en adelante. Eh, Dejamos de hablar del arquitecto que se le vienen, o de la arquitecta que se le vienen como cosas a la cabeza sin ninguna razón, y con esa brillantez o con esas iluminaciones casi divinas, inventan arquitectura. Eso tiende a dejar de ser verdad. Quizás mucho tiempo pudo ser, no lo sabemos, o no lo sé, más bien, no he hecho historiografía justamente de esto, pero sí es importante mencionar que en verdad esta relación es relativamente reciente y al mismo tiempo se ha vuelto necesario y muchas veces una idea también más transversal en nuestra disciplina, de que hay que dejar de lado esta intuición, esta iluminación divina, esta que se nos enciende la ampolleta y sacamos ideas de allí, y reemplazándola o matizándola o combinándola con la investigación científica y con la ciencia. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de este proceso que de nuevo no es histórico. Históricamente la arquitectura más bien ha sido justamente esto: un arquitecto, un genio iluminado o un equipo liderado verticalmente desde una persona como que tiene todas las ideas en la cabeza y que se le vienen así sin ninguna razón, ¿no? Como eso va a dejar de ser cierto, va a dejar de ser una idea que compartamos, y hoy lo que sí compartimos como disciplina es que en verdad esto tiene que estar basado en algún proceso más sistemático, eh,
no exactamente científico, pero sí bastante más cercano a la idea de una arquitectura basada en ciencia y basada en evidencia, y una arquitectura menos de la iluminación, ¿no? Una de las cosas importantes que mencionamos respecto de esto es justamente esta idea de el genio solitario, el arquitecto que está en su oficina y lo iluminan las ideas, porque la realidad actual de la arquitectura, y sobre todo cuando empezamos a trabajar proyectos bastante más complejos en la actualidad, eh, empezamos a hablar de una realidad colaborativa, ¿cierto? Ya no hay oficinas de arquitectura donde haya un genio que, un Le Corbusier o un Aldo Rossi que va y dice, pa, así deberían ser las cosas, sino que más bien son equipos gigantescos. Las obras más grandes de arquitectura del mundo son equipos de cientos y cientos de arquitectos y arquitectas, en distintas escalas, siempre ordenados en roles jerárquicos, evidentemente, no todos hacen todo, pero el trabajo de la arquitectura es un trabajo colaborativo. Dejó de haber como una sola persona a cargo de todo, y justamente esa persona a cargo de las ideas brillantes y el resto a ejecutarlas, ¿no? Eso dejó de ser cierto. La idea del arquitecto como cultivador de ideas, como manejo, como persona que se hace cargo de equipos multidisciplinares también, no solamente en estos equipos grandes y colaborativos trabajan arquitectos y arquitectas, trabajan también otro tipo de profesionales, ingenieros, sociólogos, sociólogas, antropólogos, geógrafos, etcétera. Sobre todo también cuando empezamos a hablar de economistas, historiadores, sobre todo cuando empezamos a hablar también como de edificios o de proyectos que tienen más de cierto nivel de tamaño, estos trabajos además son multidisciplinares, ¿cierto? No son solamente eh, propios de la disciplina de la arquitectura. Sí, normalmente hay un equipo, ni siquiera digo un arquitecto o una arquitecta, digo hay un equipo de arquitectura que lidera o que ordena, pero aquí el trabajo de paisajistas, ecólogos, ingenieros ambientales, ingenieros de distinto tipo, calculistas, etcétera, es una cuestión que ya no escapa de casi ningún proyecto. O sea, como a menos que sea un proyecto pequeñito, una vivienda o algo así, incluso la vivienda ya tiene como bastante más, equipos bastante más amplios, pero ya de cierta envergadura en adelante, deja de existir como incluso la arquitectura como disciplina propia. En verdad, los proyectos son mucho más complejos que eso. Entonces, en este mismo sentido, la idea del autor, ¿cierto? Que normalmente, o es muy tradicional en la arquitectura, decir como, bueno, este edificio es de no sé quién. Eso también deja de ser cierto. Incluso cuando decimos este edificio es de tal arquitecto, seguramente ese arquitecto hizo muy poco en el proyecto. Seguramente fue su oficina, fue su equipo de trabajo, fue un equipo de colaboradores gigante, mezclado con todo un número gigante de disciplinas involucradas. Y ese arquitecto o arquitecta como que pone el nombre, en verdad es el que es el dueño de la oficina, pero en verdad no es normalmente el que diseña, o sí el que da ciertas directrices, sí el arquitecto o arquitecta con más experiencia, eso sigue existiendo, pero es más bien este arquitecto que cultiva, ¿no? Que, que trabaja con un montón de otras personas, y que va haciendo surgir ideas de manera colaborativa y que va componiendo su trabajo justamente en esta cuestión mucho más abierta. Ahí lo mencionaba antes, una de las oficinas de arquitectura más importantes de la segunda parte del siglo XX, y yo creo que todavía lo sigue siendo, es OMA, la Oficina Metropolitana de Arquitectura, cuyo dueño, cuyo jefe principal es Renculas, este arquitecto que les mencionaba antes, o Renculjas. En verdad, yo lo he escuchado lo he escuchado pronunciar de maneras muy, muy distintas. Eh, pero bueno, Renculjas, que es como así lo escucho normalmente en Latinoamérica o en Chile, tenía esta oficina, ¿no? Como la Oficina Metropolitana de Arquitectura, OMA, y en paralelo, en algún momento del desarrollo de sus proyectos, creó otra oficina que se llamó AMO. En verdad, la sigla es, la de AMO no me acuerdo muy bien cuál es, pero es relativamente parecida. Pero finalmente lo que él trató de exponer al público fue lo que realmente estaba pasando en su oficina. En su oficina tenía un equipo de diseño y tenía otro equipo de investigación. Eh, entonces, esta idea como de dos formas de abordar el proyecto,
que tenía que ver justamente con esta idea de un grupo de arquitectos y arquitectas que diseñan, que crean nuevas soluciones y que solucionan problemas a través de nuevas ideas, pero también otro equipo, también de arquitectos y arquitectas y otros profesionales que van evaluando y van sentando como una cierta evidencia respecto de si esas soluciones funcionan o no. Y eso permitió como que esta oficina se transformara en un referente de organización del trabajo, pero también como de proyectos. O sea, como cuando surgió este binomio OMA-AMO, en verdad los proyectos de esta oficina como que se diferenciaron realmente de lo que estaba pasando en el mundo de la arquitectura en su época. Eh, hay, bueno, de las revistas más importantes en español de divulgación de la arquitectura, que se llaman El Croquis, que es una revista española, le ha dedicado muchos números a OMA y a AMO, juntos, separados. Se transformaron, por lo menos cuando yo estudié, yo empecé la universidad en el 2005. Este era como los referentes de lo que se estaba haciendo en arquitectura a nivel mundial, tenían los proyectos más importantes del mundo. Eh, Hoy día comparten ese espacio con otras oficinas, pero sigue siendo de las oficinas más importantes del mundo. Eh, y justamente ellos lo que planteaban es la generación de una especie de ecosistema de colaboración, diseño e investigación. Esa idea empezó a permear el resto de las oficinas de arquitectura en el mundo y las oficinas justamente empezaron a plantear esta idea de equipos de innovación, ¿cierto? La arquitectura, la oficina de arquitectura como equipo de innovación, que además se empieza a mezclar mucho más con la academia. Eh, Esta oficina y muchas otras empezaron a relacionarse, no solamente con la docencia, porque siempre lo tradicional es que los profesores de las escuelas o sea, los jefes de los talleres o los jefes de las oficinas fuesen profesores universitarios, enseñaran a otros cómo hacer arquitectura, sino que empezaron a relacionarse con la academia de otra manera, ¿cierto? Usando o más bien haciendo sinergia con la academia para hacer investigación sobre lo que ellos estaban haciendo como oficina de arquitectura, ¿vale? Entonces, no solamente como el jefe de la oficina o quien sea hace clase, sino que más bien comparten con la academia espacios de investigación sobre lo que hacen y sobre las soluciones que están planteando, las evalúan y al mismo tiempo se conectan con la industria que genera soluciones, que las estandariza, que las masifica, y que al mismo tiempo la industria siempre tiene una relación directa con la academia o con la investigación. El diseño avanzado de productos, nuevas tecnologías. Eso más, no lo desarrollan tanto las oficinas de arquitectura, que sí diseñan, pero no masifican, no hacen soluciones específicas para sus proyectos. Por esto, si lo conectamos con la industria, puede permitir que estas innovaciones en verdad se vuelvan un estándar de la industria completa. Me refiero a la industria de la arquitectura. Entonces, estas relaciones, academia, firma de arquitectura, industria, a través no solamente del diseño, sino que también de la investigación, se fue haciendo cada vez más importante y eh, cada vez más una necesidad en las oficinas de arquitectura. Cuestiones importantes ahí tienen que ver justamente con la necesidad de las oficinas de hacer colaboraciones externas, de retener el talento. También se volvió muy importante que los buenos diseñadores y también los buenos investigadores, las buenas investigadoras, formaran parte de equipos más amplios, que se sintieran valorados y no solamente como que viene el arquitecto jefe y dice lo que tienen que hacer, sino que son parte del proceso. Permitió a las oficinas también tener mucho, o sea, atraer mucho talento, y esos talentos lo que hicieron después fue fundar sus propias oficinas de arquitectura. De hecho, en esta oficina, en OMA, y en la oficina de investigación AMO, han pasado los grandes referentes de la arquitectura contemporánea. Seguramente muchos de los proyectos de arquitectura más importantes de los últimos años han sido desarrollados por personas que pasaron en algún momento por esta oficina. Y ahí está como toda la historiografía o todo lo que ha pasado en términos de proceso. Y normalmente, o sea, los que hoy día son como grandes referentes de la arquitectura a nivel mundial han pasado por no solamente por OMA, sino que por otras oficinas de grandes del mundo que, que luego han hecho sus propias oficinas. MBRDV nace en OMA, Villar Ingels de Big también. Eh, Zaha Hadid también trabajó, no me acuerdo si en Foster and Partner, con Norman Foster. Entonces,
en verdad, los grandes de la arquitectura contemporánea han pasado en algún momento por equipos grandes, colaborativos, de estas otras oficinas que sentaron las bases justamente de la relación entre diseño y arquitectura. Eh, y eso además fue acompañado, o sea, no fue solamente un proceso que inventó esta oficina, esto empezó a pasar en todo el mundo, no es propio, sino que más bien es el mejor ejemplo de lo que pasó. Esto además se acompañó de un proceso tecnológico que fue muy interesante y muy potente, que se le llama, o ha sido como catalogado como la idea de la primera revolución digital en arquitectura, que tiene que ver justamente con la aparición primero del CAD y luego del BIM, ¿cierto? El BIM, el modelo de información total, basado como en elementos o sea, que también apoyó la cuestión del diseño paramétrico. Eh, Empezaron a revolucionar el mundo tecnológico también de la arquitectura y también permitieron este desarrollo. O sea, cuando tenemos un BIM y no es un elemento estático, no es un dibujo a mano, no es un CAD, sino que es un elemento que podemos incluso compartir y trabajar colaborativamente, cambia la relación entre esta idea de los profesionales que diseñan, que los que investigan, lo hacen en tiempo real, evalúan soluciones y van avanzando en ese sentido. Entonces, esta tecnología como conector de estos elementos que empezaban a pasar en estas oficinas de arquitectura del mundo, empezaron a ser catalizadores. O sea, seguramente muchas de las cosas que hacían estas grandes oficinas no hubiesen sido posibles si no se hubiesen inventado los BIM, el diseño paramétrico y la investigación de especialistas extradisciplinares. Cuando digo extradisciplinares, digo extra, fuera de la disciplina de la arquitectura. Sin estas cuestiones, la arquitectura no hubiese llegado y además en tan poco tiempo, al desarrollo que tenemos hoy en día. Entonces, esto que hoy día parece normal, ¿cierto? El BIM, el CAD y todo eso son cuestiones relativamente nuevas que pasaron en los últimos 40 años. Nuevo para la arquitectura, que es una disciplina milenaria, o bueno, desde que nació la humanidad ha existido arquitectura. Pero estas tecnologías tienen apenas 40 años, 30 años de desarrollo y la introducción en los espacios de educación y que a ustedes les enseño en la escuela, hoy día les enseñen BIM, en verdad es una cuestión relativamente reciente, pero que se desarrolló justamente en paralelo a esta idea de la oficina de arquitectura como una oficina de innovación y como una oficina de investigación. Entonces, finalmente la idea detrás de todo esto es que la arquitectura dejó de ser un monólogo de grandes cabezas pensadoras e iluminadas y empezó a ser un trabajo bastante más complejo, bastante más colaborativo, bastante más basado en evidencia y apoyado en tecnología. O sea, esta historia que puede parecer como muy normal y para ustedes va a ser relativamente, la van a tener integrada porque llegaron a la escuela de arquitectura sabiendo que esto existe, ya en el primer año de la carrera ya empiezan a manejar tecnologías como CAD, como BIM, diseño 3D, etcétera. Créanme que es algo relativamente reciente. ¿Vale? Entonces, esto todavía está cambiando el mundo, esto no ha parado y con la irrupción de la inteligencia artificial, esto seguramente solamente se va a acelerar. Esto no va a cambiar, sino que solamente se va a profundizar y a mover mucho más rápido. ¿Vale? Son como los principios de la oficina de arquitectura contemporánea, ¿sí? Como con toda esta complejidad y con esta idea del arquitecto más bien como y el arquitecto y la arquitecta más bien como cultivadores de innovaciones y diseño, más que de el experto, el iluminado que hace una raya en un plano y eso se transforma en proyecto. ¿Verdad? Eso tiende a desaparecer y ya casi nadie cree en eso. Pero por mucho tiempo fue así. Yo estudié y tuve muchos profesores y profesoras de taller sobre todo, que creían que en verdad con una raya en un plano que él hacía, yo tenía que entender un proyecto completo y hacerlo así. Y es como, eso dejó de ser cierto, no tiene ningún sentido. Respecto de este cambio radical, que es como que va a cambiar la forma de hacer arquitectura, la está cambiando, es importante como establecer también algunas diferencias. No todo, o sea, el diseño no es investigación, la investigación no es diseño, por lo tanto es importante tener como la diferenciación muy clara, ¿cierto? Por lo mismo también, esto que pasaba dentro de la oficina de OMA se tendió como a separar, no solamente en temas en nombres, sino que también en temas como de maneras de trabajo y de método. ¿Por qué? Porque en verdad el diseño es un proceso más bien generativo, ¿cierto? Es un proceso que trabaja en función de un problema al que entrega soluciones. Mientras que la investigación más bien no busca generar soluciones, sino que más bien busca crear conocimiento.
Entonces, su lógica es un poco distinta. No parte de un problema, sino que parte de una pregunta de investigación relevante. Y esa pregunta de investigación relevante es relevante en función de que ese conocimiento no exista. Muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas de diseño, las soluciones ya existen en términos científicos. Solamente hay que aplicarlas y hacer innovación en el diseño. En cambio, cuando hablamos de investigación, lo que estamos buscando es cosas que no se saben, conocimiento que no existe. Entonces, buscan cosas distintas. Otra cuestión importante es que el diseño es más bien un proyecto de futuro, es una hipótesis de lo que podría pasar si es que hacemos ciertas cosas, mientras que la investigación principalmente se basa en lo que ya pasó. O sea, vamos a investigar el pasado para poder encontrar, o el pasado no quiere decir el pasado antiguo, el pasado también puede ser la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Pero vamos a buscar en procesos que ya terminaron o que están en proceso, que están en desarrollo, perdón, alguna explicación, ¿cierto? Ese es el conocimiento científico el que se basa en el pasado, mientras que el diseño más bien es una cuestión prospectiva, es una cuestión que genera soluciones para el futuro. Y otra cuestión importante es que la contribución que entrega el diseño es más bien una intervención o un artefacto, que llamémosle edificio, llamémosle espacio urbano, llamémosle ciudad. Mientras que la investigación lo que entrega son justamente conocimientos y aplicaciones teóricas. A pesar de que esta diferenciación es muy clara, ¿cierto? O sea, el diseño trabaja sobre el futuro, la investigación sobre el pasado, el diseño trabaja en función de problemas, mientras que la investigación en función de preguntas. Es muy combinable y es muy apropiable por el trabajo del arquitecto y la arquitecta. Es decir, el trabajo del arquitecto y la arquitecta no es solamente diseñar, es cada vez más diseñar e investigar en un trabajo relativamente continuo que se le ha llamado principalmente ciclo de análisis, evaluación, síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Este proceso que son distintos y que funcionan en etapas separadas, sí es un proceso circular. Yo genero soluciones, analizo esas soluciones, las evalúo, llego a una síntesis o una conclusión, que es una verdad científica, y genero un nuevo diseño. Esa idea del proceso iterativo, lo conversamos también la semana pasada, es muy propio o tiende a combinar las tres posibilidades de abordar el conocimiento humano, que es el descubrimiento inductivo, la justificación deductiva, o sea, cuando hablamos de, solo por recordarlo, la inducción es como justamente desde los grandes elementos llegar a conclusiones, eso es inductivo. Lo deductivo, que es como de los hechos y de la cosa más micro, subir hacia arriba y deducir cosas, es decir, como construir conocimiento de abajo hacia arriba, y el abductivo, que es justamente la idea del salto creativo basado siempre en evidencias de procesos anteriores. Entonces, estas tres formas de aprender o que tenemos como humanos de generar conocimiento se pueden adjuntar o se pueden como ordenar a través de un ciclo. Yo genero una solución, la analizo, la evalúo, saco conclusiones, sintetizo y vuelvo a generar nuevas soluciones. Ese proceso justamente del ciclo ACE permite que este proceso de diseño y investigación sean complementarios, que no sean cuestiones que estén absolutamente separadas. Sí son cuestiones que son distintas, eso es importante, ya lo hemos mencionado antes, pero siempre son complementarias si es que lo ponemos en un ciclo virtuoso de creación, investigación, nueva creación. ¿Ya? Esto ya lo conversamos también la semana pasada. La lógica abductiva es justamente la idea de que nuestra disciplina, la arquitectura, no es 100% deductiva ni 100% inductiva, es más bien un proceso que tiene saltos creativos. Y eso es normal y hay que entenderlo, ¿cierto? No es un proceso 100% científico, tampoco es un proceso 0% científico. Lo importante justamente aquí es tener modelos de lógica que permitan justamente hacer esta evaluación del salto creativo. O sea, el salto creativo existe, hay ideas que de repente aparecen y se plasman en proyectos. Cuando digo proyecto de nuevo, proyecto de diseño, puede ser un elemento, un mueble, un edificio, una ciudad completa. Pero si ese conocimiento abductivo que nosotros generamos en base a la iteración y en base muchas veces a este salto creativo, no lo formalizamos a través de nuevo del análisis y de la comprensión
de ese salto, si no reflexionamos sobre cómo se generó ese salto y si no la sentamos como un conocimiento, no tiene ningún sentido o en verdad perdemos bastante de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, este proceso de salto creativo, este proceso abductivo, tiene que empezar a ser cada vez más consciente. Y ahí es donde aparece la ciencia o la forma de hacer ciencia en arquitectura, la que nos ayuda justamente a que ese salto creativo se transforme en una base para el siguiente salto creativo. Es decir, que el siguiente salto creativo no parta desde cero, sino que parte desde cierto conocimiento. La única manera de hacer eso es justamente que estos saltos creativos sean sistematizados, sean analizados, sean evaluados e investigados y lleguemos a nuevas síntesis, un poco lo que planteaba el círculo anterior, ¿no? Cuando generamos soluciones que pueden salir de una idea brillante, normalmente no de una persona, sino que de un equipo, lo que hay que hacer es justamente analizar, evaluar, analizarlo desde un punto de vista más científico, sistemático, para poder sintetizarlo y que ese conocimiento quede plasmado como una base del siguiente salto creativo. Esta forma de avanzar, que justamente nace de la complementariedad entre proceso creativo, de diseño e investigación, es lo que ha permitido también que la arquitectura se transforme en una cuestión que evoluciona muy rápidamente, ¿vale? En ese sentido, llevar ciencia a nuestro arte o nuestro oficio es lo que nosotros llamamos como diseño basado en evidencia, ¿cierto? Basado en evidencia quiere decir justamente que hay un proceso científico que permite sentar ciertas bases respecto del avance de nuestra disciplina. No solamente hay diseño basado en evidencia, también hay políticas públicas basadas en evidencia, que son políticas públicas basadas en datos y en realidades, no solamente en propuestas. Todo lo que implique futuro, ¿cierto? Propuestas de diseño, propuestas políticas públicas, propuestas de lo que sea, ¿cierto? Cuestiones futuras, si es que son basadas en evidencia, cuando le ponemos ese apellido, hablamos justamente de este proceso iterativo, donde el ciclo análisis, síntesis, evaluación son propios del proceso de confección del artefacto. Cuando digo artefacto me refiero a toda esta escala, incluidas las políticas públicas. Entonces, cuando tenemos políticas públicas que se proponen, se desarrollan, se analizan, se evalúan y se sintetizan, estamos hablando de políticas públicas basadas en evidencia. Lo mismo con propuestas de diseño, propuestas de futuro. En la medida que no las analicemos y que no las sinteticemos y que no hagamos evaluación de ellas, no hay evidencia. Por lo tanto, no hay diseño basado en evidencia y es un diseño que cada vez que comienza empieza de cero y eso no tiene ningún sentido, de nuevo, para nuestra disciplina contemporánea. ¿Cuál es el valor estratégico de generar estos procesos de diseño basado en evidencia? Por un lado, eliminamos o reducimos riesgos. En verdad, nunca eliminamos los riesgos, pero los reducimos. Cuando aprendemos de nuestros propios errores pasados o de lo que se hizo en el pasado, siempre vamos a mejorar y vamos eliminando o reduciendo, perdón, riesgos que se producen en todo el ciclo de proyecto. Otra cuestión importante que se ha evidenciado en los últimos años es que aprender de lo que hacemos permite impactos importantes en el rendimiento. El rendimiento en su amplia gama de posibilidades, ¿no? Rendimiento energético, rendimiento de diseño eficiente, ¿cierto? Como millones de posibilidades. Y otra cuestión importante tiene que ver justamente con un proceso que se analiza desde un prediseño o la programación de un proyecto. O sea, la idea de incluir evidencia en cada uno de estos procesos que están en la parte de abajo va siendo cada vez más robusto este ciclo. Entonces, si incluimos investigación en el prediseño, en el desarrollo y simulamos el proyecto, la simulación viene principalmente de analizar casos pasados y por lo tanto poder simular qué va a pasar con una nueva propuesta. Y la evaluación post-ocupación, que es algo que también va a haber una clase específica sobre la evaluación post-ocupación, que es una parte importante de la investigación en arquitectura. Incluir ciencia o evidencia en cada uno de esos pasos va a ser muy, muy importante. Por incluso ahora se habla, o los últimos años se habla, de que incluso hay una validación ante el cliente que proviene de la investigación. Cuando vamos con un cliente y le decimos, en base a lo que nosotros hemos diseñado antes y en base a ciertas simulaciones que podemos hacer y en base a ciertas evaluaciones que podemos hacer posterior al desarrollo del proyecto, podemos asegurar ciertas cosas, eso tiene mucho valor. Porque nos diferenciamos rápidamente de un grupo de arquitectos o arquitectas, o de una oficina o de lo que sea, que no puede asegurar nada.
si no hacemos este trabajo sistemático de ir evaluando lo que estamos haciendo, tanto bueno, desde el prediseño hasta el desarrollo, hasta la post-evaluación, o sea, post-ocupación, que es como después que el edificio se ocupa. Si no mantenemos esta revisión constante de los procesos y de lo que estamos haciendo en términos de arquitectura, no vamos a tener nunca la seguridad de llegar a un cliente y decirle, yo con mi diseño te aseguro esto. Eso no va a existir si no hay un diseño basado en evidencia. Entonces, este valor que encontramos cuando desarrollamos procesos de este tipo se ha vuelto cada vez más importante del proceso de las oficinas de arquitectura. Una cuestión importante es que, claro, cuando nosotros hacemos ciencia, y cuando yo digo que la ciencia se basa principalmente en el pasado, un error, o sea, en verdad, una posibilidad que no deja de ser cierta, pero yo creo que es un error conceptual, si es que esto se hace bien, es que te digan que la investigación limita la creatividad. Porque si solamente basamos nuestro proceso creativo en lo que ya pasó, no estamos innovando, porque lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos antes. Pero justamente establecer este proceso donde el siguiente salto creativo que hagamos lo hagamos basado en evidencia, siempre nos va a permitir innovar. Entonces la investigación no limita la creatividad, sino que más bien le da un suelo firme sobre el cual saltar y hacer el siguiente salto creativo. Esta cuestión se ha vuelto como, está en el ADN de toda buena oficina de arquitectura, de toda oficina de arquitectura grande, pero incluso hasta las más pequeñas ya tienen como sus espacios donde investigan en esto, bueno, en sus distintas etapas de diseño y se vuelven el valor agregado de la oficina justamente a aplicar este tipo de procesos. Entonces, siempre va a ser importante entender y conocer qué significa el diseño basado en evidencia y cómo desde la ciencia podemos aportar a lo que nosotros llamamos nuestra arte o nuestro oficio, que es la arquitectura. ¿Vale? ¿Por qué, por qué es importante, más allá del valor que le entrega una oficina, innovar o innovar, innovar basándose en evidencia o investigar en arquitectura? Aquí es como esta lámina más bien representa como algunas cuestiones importantes respecto de por qué hacemos esto, más allá de porque el diseño va a ser mejor y porque nuestra oficina se va a diferenciar. Primero, porque como humanidad tenemos desafíos que son macroestructurales. Entre ellos, por ejemplo, la crisis de sostenibilidad y urbanización. Las ciudades son cada vez más grandes, cada vez consumen más recursos y cada vez la ciudad se vuelve mayormente un problema para el ecosistema y para el planeta. Y la unidad básica de la ciudad es el edificio. Y si no hacemos mejores edificios, o no hacemos mejor diseño urbano, o no hacemos mejores espacios públicos, no vamos a superar esta crisis de sostenibilidad y urbanización. Otra cuestión importante, más a nivel de la ciudad que de la arquitectura, es que hay una brecha importante de gestión urbana. Es decir, tenemos muchos problemas cuando enfrentamos el problema o sea, cuando enfrentamos como la ciudad como un elemento de diseño. Hay muchas, incluso yo diría, desigualdades en torno a la calidad, la eficiencia, los tiempos de viaje y un montón de consideraciones respecto de la gestión urbana. Mientras no aplicamos investigación y evidencia científica al desarrollo de mejores ciudades, vamos a seguir teniendo ciudades desiguales y ciudades que afectan más a unos que a otros y algunos los afectan gravemente. Tenemos que hacernos cargo también de ese problema y la única manera o una de las maneras más importantes va a ser investigar la ciudad desde el punto de vista científico. Y por otro lado está, lo comentaba antes, la idea de la rentabilidad o la eficiencia a largo plazo. No solamente nos interesa y a nuestros clientes les interesa que el proyecto sea rentable en el corto plazo, sino que los proyectos tienen que ser eficientes en el largo plazo. Es decir, ya no es posible desarrollar bueno, sí es posible, pero idealmente no debería ser posible, o idealmente nosotros como desde nuestra moral de un buen arquitecto, una buena arquitecta, deberíamos tratar de dejar de pensar así. Deberíamos dejar de pensar en edificios que se construyen y se venden, y el problema después de que ese proyecto no es eficiente energéticamente, de que gasta un montón de recursos, de que tiene un montón de problemas, se lo gana el que lo compra. Si nosotros aseguramos, de alguna manera, sobre todo basado en evidencia, que no solamente el proyecto va a ser rentable en el corto plazo, sino que además va a ser muy eficiente a largo plazo, vamos a hacer mejor arquitectura. Entonces, todos estos desafíos macroestructurales nos obligan a pensar en una arquitectura mejor cada día, y esa mejor arquitectura cada día
la única no es la única, pero la mejor manera que tenemos hasta ahora es justamente agregar evidencia científica al diseño. Otra cuestión importante es justamente la convergencia entre academia y práctica. La academia está cada vez más incluida en la práctica profesional, sobre todo en nuestra disciplina, que es muy práctica. Ahí tenemos, por ejemplo, que a nivel mundial el 25% de los docentes de arquitectura, es decir, quienes estamos enseñando arquitectura y estudios urbanos a otros, somos doctores, hemos estudiado un doctorado. El doctorado es principalmente aprender a investigar, no tiene otra cuestión. O sea, cuando uno hace un doctorado, uno lo que va a hacer ahí es justamente profesionalizarse o sacar un título de investigador en el área que nosotros estemos desarrollando, ¿cierto? Como si alguien se saca un doctorado en arquitectura, ese título de doctor en arquitectura lo vuelve un profesional de hacer investigación en arquitectura. O en estudios urbanos o en lo que sea, ¿cierto? Eso es un doctorado, para que lo tengan un poquito más claro. Entonces, cada vez más docentes, cada vez más personas que enseñamos la arquitectura, tenemos este grado, ¿cierto? Somos expertos o expertas en investigar procesos arquitectónicos o urbanos. Y en ese sentido, el modelo de integración de las firmas con la academia, con doctores y doctoras en nuestra disciplina, es cada vez más integral. En el sentido de que hay cada vez más este tipo de perfil profesional, que es el investigador especializado, está cada vez más participando de oficinas de arquitectura, de oficinas de diseño urbano, de oficinas de ingeniería que se dedican a grandes proyectos. O sea, cada vez hay más nivel de investigación y doctorado en este tipo de trabajo. Tener uno de esos títulos también te diferencia respecto de un montón de los profesionales que no tienen esa profesionalización en investigación, ¿vale? Entonces, pensar justamente en que no solamente hay desafíos macroestructurales, también hay un cambio importante entre la relación entre la academia y la práctica, o las oficinas de arquitectura, las oficinas de urbanismo. Al mismo tiempo, hay metodologías y tecnologías críticas que están cambiando radicalmente la forma en que hacemos las cosas. Vive entre ellas, pero esta lámina es un poquito antigua y aquí deberíamos incluir también la inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial es que hay que entender muy bien cómo funciona. Entonces también saber o que tengamos gente en nuestras oficinas y en nuestros equipos que sepan perfectamente en términos técnicos cómo funciona la inteligencia artificial nos va a permitir generar mucho mejor desarrollo y no solamente ir a ChatGPT y decirle como hazme un render bonito. Eso no tiene ningún valor porque todo el mundo lo va a poder hacer. De hecho, todo el mundo ya lo puede hacer. Hasta alguien que no estudió arquitectura puede tomar un dibujo, ponerlo en ChatGPT y decirle hazme un render bonito de arquitectura y la solución o lo que vamos a llegar va a ser exactamente igual. Hoy día quizá, como estamos en plena revolución, hay gente que puede manejar mejor una inteligencia artificial que otras y se puede diferenciar. Pero créanme que en un año, dos o tres, todos, ni siquiera personas que van, o sea, este es el peligro incluso, ni siquiera va a haber que estudiar arquitectura para sacar un render bonito de una casa o para hacer un plano de arquitectura. Pero si tenemos profesionales que entienden las tecnologías y que entienden la inteligencia artificial como un elemento propio también del trabajo contemporáneo, vamos a ser capaces de generar innovación. Y para eso está también la investigación, ¿vale? Entonces, ojo con entender la tecnología como una cuestión que solamente facilita las cosas. Es incluso un elemento que nos obliga a seguir aprendiendo y a entender cada vez mejor esos procesos que muchas veces ocurren incluso fuera de nuestra cabeza, sino que ocurren en un computador. O en un servidor de Google o de OpenAI o de Anthropic o lo que sea, ¿vale? Entonces, entender eso también, entender el cambio metodológico y tecnológico que estamos viviendo, también es importante respecto de esta relación entre investigación y arquitectura. Entonces, el futuro de la práctica innovadora y los nuevos temas de investigación que surgen en torno a la disciplina de arquitectura, todos provienen de esta relación directa entre academia, praxis y diseño basado en evidencia. Ahí tenemos estrategias de la sostenibilidad urbana, como de la cuna a la cuna. Cuando hablamos de la cuna a la cuna, hablamos de que entender el edificio o entender el diseño de la cuna a la cuna quiere decir que nosotros entendemos desde dónde salen los materiales hasta cómo se recicla un edificio una vez termina su periodo de uso. Eso habla de un proceso que nosotros pensamos de la cuna a la cuna. Hay mucha investigación justamente con este método o con este enfoque. De hecho, las propuestas más avanzadas de sostenibilidad en edificios y sostenibilidad urbana hablan justamente de estrategias de la cuna a la cuna, ¿vale? Las simulaciones de rendimiento, ya sea a través de software especializado, es decir,
tomar un proceso de diseño, algo que todavía no se ha construido, llevarlo a una evaluación previa a través de simulaciones de rendimiento, es de las cosas que también se están haciendo cada vez más. Es decir, antes de construir cualquier cosa, yo diseño, llevo ese diseño a algún software o algún método donde yo simulo. Es un proceso cada vez más desarrollado y que se basa mucho en la ciencia. O sea, para hacer estas simulaciones hay un proceso científico en el que entendemos el pasado de edificios anteriores, cómo se han comportado, cuáles son sus resultados, y en base a eso podemos evaluar un diseño y hacer una simulación. Entonces, la simulación previa, antes de la construcción o en proceso de diseño, también es un proceso basado en evidencia científica que es muy importante en la disciplina actual. Lo mencionaba antes, la evaluación postocupación, que es justamente hacer investigación en edificios que ya están construidos y ocupados, también es un proceso importantísimo. Bueno, vamos a tener incluso una clase específica sobre esto. Y explicar también por qué es importante o es imperativo investigar, y es más que nada por explicarles que los últimos avances en relación con la teoría arquitectónica y con la teoría urbana tienen que ver con esta relación. O sea, elementos como el diseño biofílico, que es la idea de entender el edificio o la ciudad o un espacio como un elemento natural, se basa en la ciencia, se basa justamente en entender el, 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 el proceso de ocupación, o sea, el proceso o la vida de un edificio como un elemento natural. O sea, cuando hablamos de eso, hablamos justamente de ciencia. Cuando hablamos de neurociencia o de neuroarquitectura, estamos hablando también de entender no solamente la cuestión fenomenológica, como lo dirían los postmodernos, ¿cierto? Como entender cómo se vive un edificio y la experiencia, sino que la neuroarquitectura es justamente medir científicamente la psicología es una ciencia, no es una disciplina que no use ciencia, entender qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa con nuestra psicología cuando nos enfrentamos a ciertos espacios, nace de la idea de aplicar ciencia al diseño arquitectónico. Entonces, las teorías contemporáneas más importantes y que se han vuelto muy relevantes, no solamente la biofilia o la neuroarquitectura, sino que muchas otras, se van a basar cada vez más en la investigación científica. Así que esto es ineludible. No entender el rol de la investigación en la arquitectura es perderse de todo esto, que en verdad es el futuro de la disciplina, ni siquiera el futuro, es el presente de la disciplina. Solo por un pequeño resumen y también algunas ideas de cómo esto funciona en la práctica, estamos cambiando el paradigma completamente de cómo hacíamos arquitectura, estamos pasando de la intuición y de la iluminación de una persona a basar nuestro diseño o nuestro proceso creativo en la evidencia científica, ¿cierto? La investigación arquitectónica es una investigación sistemática y objetiva diseñada para descubrir hechos, probar teorías y encontrar aplicaciones prácticas que mejoren el entorno construido. Eso es básicamente investigar en arquitectura. Lo podemos elevar a investigación en estudios urbanos, que es más o menos similar, pero tiene ciertas consideraciones. Las vamos a tratar en otra clase, las cosas más específicas de la ciencia urbana, que es un poquito distinto a esto, ¿cierto? Es menos creativo porque hay un poquito más de ciencia tradicional. Y son finalmente, este proceso es impulsor del cambio, impulsor de la innovación, eh, incluso impulsor de la productividad, ¿cierto? Vamos a hacer más y mejores edificios en la medida que basemos cada vez más nuestros proyectos en evidencia científica y cada vez menos en la intuición de alguien que parezca un iluminado o una iluminada. ¿Cómo integramos eso dentro de la oficina de arquitectura? Y ahí estamos hablando de una cuestión que es cada vez también como más asentada y cada vez hay más recursos para hacer este tipo de cuestiones. Estamos hablando de innovación y desarrollo. I más D. Me imagino que eso lo han escuchado también mucho. I más D o I más D más I, o sea, investigación, desarrollo e innovación, es algo que las oficinas de arquitectura están implementando cada vez más. Ya sea a la interna, generar laboratorios tecnológicos dentro de la oficina, una forma más externa que es colaborar con la academia o incluso colaborar con entidades sin fines de lucro y otro tipo de profesionales, que es un modelo más híbrido, ¿no? Ahí tenemos como modelos de integración de I más D, I más D más I en la oficina. Áreas estratégicas donde se está innovando mucho, incluso yo diría que hay muchos arquitectos y arquitectas que se dedican principalmente a esto,
Y no solamente a través de ser contratados por oficinas, sino que también a través de ganarse proyectos de innovación y desarrollo. Tienen que ver con la simulación y el rendimiento energético, evaluación post-ocupación, tecnologías emergentes y prototipado de tecnología. Hay cada vez más procesos que terminan, procesos arquitectónicos, procesos de diseño, que terminan no en un edificio, sino que en una patente comercial o una patente tecnológica. Hay cada vez más gente dedicada justamente a patentar ideas eh, en nuestra disciplina que gente dedicada realmente al diseño, ¿vale? Eso también es importante de considerar pensando en nuestra perspectiva profesional. Decirles que hay muchos arquitectos y arquitectas que no se dedican, que no nos dedicamos, entre ellos yo, al diseño arquitectónico o al diseño urbano o al diseño propiamente tal. Nos dedicamos a hacer investigación, nos dedicamos a hacer simulación, nos dedicamos a hacer evaluación, nos dedicamos a prototipar y a sacar patentes, o a escribir papers científicos relacionados con la disciplina. Cada vez hay más de eso y menos de arquitectos y arquitectas diseñadoras. Así como también como una cuestión profesional es importante de considerar. Lo más importante de esto es que la investigación no es un gasto, es una inversión, porque transformamos el diseño en conocimiento y cuando hacemos eso lo que estamos haciendo es justamente generar más y mejor diseño en el futuro. Eh, Voy a parar aquí porque me interesa, bueno, esto lo voy a empezar un poquito más por encima porque lo vamos a trabajar un poquito más en otras clases en profundidad, pero voy a explicar cómo esta idea de la innovación o la investigación ha sido parte importante del proceso de los últimos años del desarrollo de la disciplina y voy a explicarlo en función de ciertas teorías. De nuevo voy a volver a Renkuljas como un arquitecto y a OMA más bien, o OMA como la oficina de trabajo colaborativo eh, que desarrolla estas teorías que pueden dejar un poquito más claro o quizás menos claro, son cosas complejas, pero voy a explicar un poquito de algunas teorías que trabajan en función o que partieron a desarrollarse justamente cuando partió este proceso de diseño cada vez más basado en evidencia. Entonces, es importante considerar de que detrás de todo proceso de diseño y de arquitectura hay una especie de manifiesto y de proceso deontológico. La deontología es la disciplina de la filosofía que estudia la idea del deber ser, distinto de la ontología. La ontología, por ejemplo, es la rama de la filosofía que reflexiona sobre el ser y sobre lo que significa ser. Pero la deontología es más bien sobre el deber ser. Lo voy a explicar, esto es un poco complejo, pero lo voy a explicar, lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Cuando nosotros decimos la arquitectura es un proceso deontológico, estamos hablando de que cuando nosotros proponemos una solución arquitectónica, estamos proponiendo un deber ser. Esto debería ser así. O cuando diseñamos, lo que estamos proponiendo es justamente cómo va a ser, cómo va a funcionar, cómo las personas deberían comportarse cuando se enfrentan a este tipo de espacios. Entonces, estamos proponiendo una postura deontológica. Estamos diciendo, esto debería ser así. ¿Ya? Entonces, el problema, o no es un problema, más bien es la característica principal de nuestro proceso de creativo, de diseño, es un proceso deontológico en el proceso en el que nosotros proponemos cómo deberían ser las cosas. Entonces, el deber ser arquitectónico ha generado de que durante toda la historia, de la mayor parte de la historia de la arquitectura, este proceso sea más bien un arquitecto o una arquitecta diciendo cómo deberían ser las cosas. Cuando nosotros empezamos a meterle evidencia y ciencia a esto, el proceso odontológico deja de ser tan potente, ¿no? Porque ese deber ser además se alimenta de un porqué. Ese deber ser, ese proceso odontológico de la arquitectura, no solamente porque sí o porque se me ocurrió, sino porque el pasado me enseñó a que esto debería ser así y que si es así se va a comportar mejor. Y va a ser mejor para las personas, va a ser mejor para el medio ambiente, va a ser mejor para la eficiencia, incluso para la rentabilidad económica de un proyecto. Entonces, vamos a basar justamente este proceso de diseño, de lógica de diseño, en evidencia que permita validar este proceso de lo que yo creo que debería ser. Esto cambia radicalmente la forma en que estamos proponiendo arquitectura y empiezan a nacer teorías que hablan de esta idea del deber ser, pero en este caso más bien basado en evidencia. Una de las principales teorías que aparece en un libro de los más importantes de la última parte del siglo XX en arquitectura, que se llama
Delirious New York o Nueva York delirante, bueno, tiene muchas traducciones, pero más o menos esa es la idea de este arquitecto que se llama Renkuljas, plantea justamente su tesis central es el manhattanismo, ¿cierto? Que dice básicamente que hoy, sobre todo por estos grandes megaproyectos, la ciudad está dentro del edificio. La ciudad deja de ser importante, la ciudad incluso se vuelve genérica. Hay otro libro muy importante de la misma época que se llama Ciudad Genérica, porque en verdad el edificio está contemplando una gran cantidad de actividades y es una especie de condensación social, perdón, de condensador social. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada una, estos mega edificios, estas mega estructuras, permiten tener dentro un restaurante, un club social, vivienda, un gimnasio y un montón de cosas. Es decir, la hibridación de uso y la complejización del edificio lo lleva a transformarse como en una ciudad en sí mismo. Llega a decir Renkuljas que no es necesario salir de un edificio de un edificio de Manhattan para tener todo lo que necesitamos, ¿cierto? Distinto de la idea de la ciudad y el urbanismo, que es el que te entrega los servicios, Renkuljas va a decir como en ciudades como Manhattan, y que cada vez más es una tipología arquitectónica que empieza a replicarse, ¿cierto? Las mega estructuras no solamente son de Nueva York, sino que también son de un montón de otras partes del mundo en esta época. Van a funcionar justamente como motores de hiperdensidad, motores sociales, o sea, condensadores sociales, y cada vez vamos a tener proyectos que se van a separar de la ciudad y que pueden funcionar por sí solos. Entonces ahí está el contexto de todo esto, una ciudad genérica que se vuelve cada vez menos importante, menos identitaria, ¿cierto? Las ciudades empiezan a aparecerse porque estamos todos metidos dentro de edificios, en verdad, el espacio urbano tiende a homogeneizarse y así se generan estas megaestructuras. Esto proviene justamente de innovaciones importantes de la época, como el ascensor, como la estructura de acero y climatización, ¿cierto? Poder permitir que dentro de un edificio tengamos aire fresco permanentemente, o entre comillas fresco, que podamos movernos en vertical con gran rapidez, y que al mismo tiempo podamos mezclar usos sin ningún problema. Antes nosotros decíamos, bueno, los usos de tal tipo, la industria, por ejemplo, está por allá, la vivienda por acá, porque si los mezclamos se genera un problema. Pero hoy día el trabajo es completamente distinto al de la revolución industrial y por lo tanto podemos mezclar todo esto en en la gran escala, en edificios perfectamente autónomos. Y ahí aparece como otra teoría importante de esta época y también del mismo grupo de arquitectos, que tiene que ver con el bigness, ¿cierto? Como con la grandiosidad, con la grandeza. El tamaño masivo rompe con la arquitectura tradicional y rompe con el tejido urbano como una necesidad, ¿cierto? Entonces, la generación de megaestructuras, la generación de edificios más bien autónomos y la ruptura de la fachada con el interior. Tenemos edificios incluso que funcionan como caja, el mall, el centro comercial, ¿cierto? Como una caja que funciona absolutamente aparte de su contexto urbano. Es el paisaje contemporáneo, ¿cierto? Pasamos de una ciudad tradicional a una ciudad genérica donde más bien tenemos estos elementos que son de gran escala, que van a condensar uso y que van a condensar la actividad social, va a matar la ciudad o la va a transformar en una ciudad genérica. Entonces, entender el edificio como la metrópoli, además edificios gigantescos donde caben muchas personas, Renkuljas en alguna parte de su libro plantea justamente que hay edificios en Manhattan que tienen dentro de ellos como viviendo más personas que muchísimas ciudades en el mundo o muchísimos pueblos en el mundo. O sea, si en un edificio de Manhattan pueden habitar 10.000 personas, estamos hablando de que son más grandes que la mayor cantidad de los pueblos en el mundo que tienen 5.000, 8.000 personas. Entonces, este es el nivel como al que estamos llegando y esta es la reflexión que tiene justamente pensando en estos avances tecnológicos, pensando en estos avances técnicos, pensando en la realidad y en cómo estaban desarrollándose los edificios hasta ahora. Edificios que incluso podían ser más antiguos de lo que de lo que pasaba anteriormente, ¿no? Todas estas reflexiones provienen justamente de la investigación sobre cómo funcionaban estos edificios. Esta oficina de arquitectura y este arquitecto estudiaban lo que ya pasaba para entender cómo se proponían los edificios del futuro. Y ahí está justamente la idea de también estos grandes iconos de grandeza, que son estos grandes proyectos, también muy criticados por otras teorías, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Estos megaproyectos condensadores como la biblioteca
se me olvidó la ciudad en la que está esta gran biblioteca de Renkuljas, o el edificio de la televisión china, que son mega estructuras, mega proyectos eh, que nacen de este grupo de arquitectos y arquitectas que estudian la ciudad contemporánea, plantean teoría, hacen investigación científica de cómo son estos edificios y plantean arquitectura en función de esa evidencia. Eh, Muy criticados también por otros porque se dice como, bueno, si vamos a construir arquitectura en función de lo que está pasando, perdemos o transformamos en una cuestión como tendencial la arquitectura, o sea, proponemos proyectos en función de lo que está pasando y perdemos el rol del arquitecto como alguien, o del arquitecto y la arquitecta, o del grupo de diseño, como alguien que también plantea realidades alternativas. No dice como, bueno, pero si hacemos lo que ya se está haciendo, en verdad podemos estar empeorando la situación. Y ahí nacen justamente teorías que critican la idea lo que planteaba Renkuljas, que Renkuljas además es muy crítico de su propia teoría, o sea, es más bien una persona que reflexiona en torno a estos temas y plantea proyectos arquitectónicos en función de estos temas, o sea, no se explican la biblioteca de Seattle y no se explican el edificio de la televisión china, sino es un arquitecto y un grupo de arquitectura que está más bien investigando la realidad, entendiendo lo que está pasando en las ciudades y planteando arquitectura desde ese punto de vista, ¿cierto? No es solamente alguien que estos edificios no nacen de alguien que llega y ya se ilumina y raya en un plano, sino que más bien provienen de la investigación, provienen de la evidencia y provienen de cómo se están comportando las ciudades contemporáneas. Y ahí está, por ejemplo, bueno, una de las teorías más importantes que empieza a establecer esta diferenciación entre esta arquitectura más bien que sigue la tendencia y que incluso podría estar profundizando los problemas, y dice como, no, también no con iluminaciones, sino que con evidencia y con investigación vamos a plantear una forma distinta de entender la ciudad, vamos a recuperarla. Entonces, el fin de la ciudad integrada y la idea de un urbanismo fragmentado propio de esta teoría eh, empiezan a aparecer como unos elementos fuertes, ¿cierto? Graham y Marvin, que son también un grupo de investigadores que provienen de la arquitectura, plantean esta idea de el edificio es un peligro, el edificio Isla, el edificio Bigness, el edificio Manhattan es un problema porque está matando la ciudad. Y es un problema no solamente como un elemento que genera como la muerte de la ciudad, que es un edificio como aislado, sino que también genera problemas en términos de su conexión global, su desconexión con lo local y al mismo tiempo un problema incluso como ambiental, ¿no? La idea de este espacio es también premium, enclave, ¿cierto? Quienes pueden vivir en estos edificios no son cualquier persona, genera también conflictividad social, es decir, quienes pueden vivir y quienes no en estos mega edificios que son ciudades, genera diferencia y genera fragmentación. Al mismo tiempo, la idea de espacios globales que están conectados a través de otras escalas empieza a ser cada vez más importante. Las redes de infraestructura y el diseño arquitectónico no pueden ser autónomos y no pueden fragmentar el tejido social y urbano. Entonces, plantean justamente teorías que son críticas y otras teorías como más propositivas que dicen como, bueno, vamos a transformar esta realidad que se investigó y que se transformó en una arquitectura, y vamos a plantear otra forma de hacer las cosas. Y ahí hay otras teorías como la ciudad collage o la ciudad del bricolaje. El bricolaje es como hacer eh, artesanía, entre comillas, como, bueno, no es artesanía. El bricolaje es como, por ejemplo, ir al home center y hacer tus propios muebles. Eso es bricolaje. Eh, y recuperar la memoria de los espacios urbanos es de las teorías más importantes o más interesantes que responden justamente a la idea de la tabula rasa, que es más una idea contemporánea, pero también a la idea del edificio isla o del edificio Bigness, Manhattan, ¿cierto? Y dicen, la ciudad es un collage donde todas las piezas sirven, la historia, la memoria, los elementos históricos, los grandes edificios también, la industria, los espacios donde trabajamos, los espacios donde vivimos, son todos espacios que deberían pensarse más bien como un collage, como una superposición de elementos que generan una vida urbana rica y una sociedad integrada y cohesiva. Entonces rechaza la megaestructura y dice como, bueno, ¿y esto cómo lo evidenciamos? En verdad, estudian la ciudad, o sea, quienes plantean estas teorías, ya sea el urbanismo fragmentado como crítica o la ciudad collage como una propuesta, hacen estudios y levantan evidencia científica para demostrar que esta idea es más efectiva que ideas anteriores justamente que hablaban del edificio como una cuestión grande, única, hiperdensa.
Eh, y ahí hablamos justamente de la investigación como diseño, que es una metodología propia de este tipo de teoría, donde hablan de el estudio interescalar, el estudio de la ciudad como un elemento también como de diferentes capas, donde analizamos lo social, lo urbano, lo geográfico, lo demográfico, lo económico también como un elemento importante, y entendemos la ciudad como una cuestión o sea, mucho más compleja. Y desde ese punto de vista podemos plantear como utopía que también son fragmentadas, como grupos sociales entienden la ciudad de manera distinta y por lo tanto no podemos entender la ciudad como una sola cosa, ni la ciudad como una cuestión genérica, sino que entendemos la ciudad también desde estos múltiples enfoques. Y eso también lo podemos investigar y también lo podemos llevar a la evidencia del diseño. Entonces, lo que plantea justamente esta teoría es que la ciudad no es un problema por resolver, sino que es una historia por continuar, donde hay menos tabula rasa, es decir, borrar con lo que hay y hacemos cosas nuevas, sino que hay más bien una idea de un bricolaje creativo basado en evidencia, y que tampoco no es una idea que nos inventemos, sino que la evidencia científica habla de que un urbanismo de este tipo es un mejor urbanismo con mayor identidad, con mayor apropiación, con más cohesión social, con menos fragmentación y con menos desigualdad. Estas ideas nos permiten, de manera global, y aquí un poquito como para cerrar los contenidos teóricos de la clase, nos abren una especie de caja negra, porque no sabemos justamente, y estamos justamente bueno, yo creo que nunca lo vamos a saber, pero estamos en un momento donde esto todavía se está implementando y no es tan claro cómo encajamos realmente la ciencia y la creatividad en el diseño de manera perfecta. Es más bien un proceso iterativo. Eh, pero lo que sabemos sí o sí es que al eliminar la intuición o aminorar la importancia de la intuición pura en nuestro diseño, nos va a permitir eliminar riesgo o disminuir riesgo. Eh, Programar el conocimiento previo ex ante para generar mejores proyectos nos va a permitir la gestión de una información estratégica, nos va a permitir reducir incertidumbre inicial y nos va a permitir justamente que esta caja negra del diseño se empiece a abrir. Cuando hablamos de caja negra, este concepto se usa mucho también en muchas otras disciplinas, pero cuando hablamos de caja negra hablamos justamente de un proceso que no se conoce. Y cuando hablamos de un proceso que se genera por iluminación, o como decíamos antes, por un arquitecto o una arquitecta que dice como esta es la mejor solución y la plantea, estamos hablando de caja negra, no sabemos cómo fue ese proceso, pero también hay caja negra en la tecnología. Por ejemplo, la inteligencia artificial en muchos procesos es una caja negra, ¿no? Lo que nos va a salir de un proceso generado por inteligencia artificial o por las que estamos usando ahora, no todas, es una especie de caja negra. Entonces, cuando mezclamos ciencia y creatividad, lo que vamos a hacer es justamente empezar a mirar dentro de esa caja negra y encontrar ciertas verdades. El análisis, la síntesis, la evaluación son elementos de este proceso cíclico, donde vamos a entender cada vez más esta caja negra, vamos a eliminar su opacidad, su oscuridad, vamos a transformar eso en ideas que van a estar basadas en evidencia, y por lo tanto nuestra disciplina va a avanzar y nuestro conocimiento va a avanzar y vamos a hacer mejores artefactos, mejores edificios y mejores ciudades. Básicamente, esta idea del diseño basado en evidencia nos va a permitir mejorar nuestra disciplina constantemente y entre mejor lo hagamos, va a ser cada vez más rápido, cada vez más consciente y vamos a ser cada vez mejores profesionales. Entonces, con esto más bien cerrar un poquito eh, todas las ideas de esta clase, que en verdad son muchas, fui saltando entre varias cosas que, de nuevo, no están 100% cerradas porque estamos en el proceso justamente de encontrar esta manera o la mejor manera de imbricar procesos creativos con procesos científicos, pero es cada vez más certero cómo se hace y hay distintas metodologías que la idea es que durante el curso empecemos a revisarlas más en profundidad, pero la idea de esta clase, que sigue siendo todavía muy introductoria, que plantea muchas cosas quizás como muy abstractas, eh, plantea las bases de por qué hacemos investigación en nuestra disciplina. Así que eso, más que nada, voy a parar la grabación para que podamos conversar con mayor libertad a continuación y podamos plantear, y pueden ustedes plantear alguna duda o alguna cuestión que haya quedado pendiente o no muy clara.